Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 7. Regreso al infierno y encuentro con los políticos. Continuamos viaje descendiendo mientras la oscuridad y las tinieblas se hacían cada vez más densas. Estaba extenuado después de las fuertes experiencias de ese día, hasta que no pudiendo continuar, caí vencido como cae un cuerpo muerto y entré en profundo sueño. Parece que Dante me tomó en sus brazos mientras yo dormía, pues al despertar estábamos entrando en un vasto territorio circular, tenebroso y horrible, donde gritaban, discutían, se agitaban y se enfrentaban en interminables conflictos una enorme cantidad de sombras vivientes perdidas. Vi que por sobre nuestras cabezas pasaban por los aires, tanto por la izquierda como por la derecha, bandadas de sombras grises que como grullas emitiendo graznidos y en largas formaciones llegaban a engrosar la multitud de los dolientes de ese círculo. ¿Dónde estamos?, pregunté a mi guía, temeroso de entrar en ese lugar donde todo era gris y ceniciento. En este lugar padecen culpas los políticos de todos los tiempos, me ilustró Dante. Ellos fueron cogidos por la ambición del poder y para obtenerlo no trepidaron en crear conflictos y alterar la paz de los pueblos. Hicieron que las naciones, las clases sociales, las categorías profesionales, las corrientes intelectuales y cualquier otro grupo de interés o movimiento ciudadano que surgiera se enfrentaran unos a otros como facciones opuestas e irreconciliables. Ellos, los políticos, movidos por su ambición de escalar, buscaban ponerse a la cabeza de alguno de esos bandos y los incitaban a enfrentarse mutuamente, intentando siempre dividir para reinar. Debes saber que todos los espíritus sombríos que encontraremos en esta cavidad infernal pasaron sus vidas terrestres levantando proclamas, repartiendo privilegios entre sus seguidores, incitando al odio, la envidia y la venganza, con la intención de ascender ellos en la escala del poder. Merecen el duro castigo al que se encuentran sometidos. Nos acercábamos ya a los primeros grupos de condenados, cuando un espíritu poderoso que llevaba en la frente una corona nos detuvo y dirigiéndose a mí me advirtió severamente: tú que te introduces en este recinto de almas enfermas, mira bien por dónde camines y no confíes en nadie de los que aquí encuentres. No te dejes engañar, porque en engañar todos aquí son grandes expertos. ¿Quién es este que pretende impedirnos el paso?, pregunté a mi maestro. Es el rey Minos, quien según la leyenda presidió y gobernó la civilización de Creta, llamada Minoica en su honor. Fue la primera civilización que existió en Europa y la que más tiempo haya durado en la historia de la humanidad, desde el siglo XX al siglo II antes de Cristo. Fueron 1800 años de paz y prosperidad, porque en aquella isla no hubo actividad política que los dividiera y debilitara. Tal vez por eso, para demostrar que puede existir una civilización sin facciones políticas, y porque Minos supo mantenerlas a raya tanto tiempo, mereció ser puesto a cargo de este espacio para juzgar con severidad a los que llegan. Según supe cuando crucé este círculo en mi anterior periplo, hace 7 siglos, cada vez que llega a este lugar un pecador, Minos lo obliga a que analice su propio comportamiento y que confiese sus faltas, y como es un gran conocedor de las almas, dictamina con justicia el castigo que a cada cual le corresponde. Ya pasando adelante y descendiendo por un sendero que bajaba en espiral, encontramos una serie interminable de grupos
que, como pude reconocer a muchos de ellos por sus rostros inconfundibles y por sus modos de hablar y de vestir, comprendí que estaban agrupados por países. En este primer círculo casi todos eran dirigentes de partidos políticos que habían ejercido el poder en regímenes representativo-burocráticos, mal llamados democráticos. Era muy curioso lo que ocurría en estos grupos. Los individuos se encontraban de pie, subidos en un entramado de escalas, dispuestas unas sobre otras, en un número que podía ser de 10, 20 o hasta 50 peldaños, según el tamaño del grupo. En esas estructuras en forma de pirámide, los peldaños más bajos eran grandes y espaciosos, de modo que sobre ellos podían pararse numerosos individuos. Pero a medida que se escalaba en la estructura, los peldaños iban siendo cada vez más pequeños, permitiendo que una menor cantidad de individuos se mantuviera en ellos. En la cima de la estructura había finalmente un pequeño estrado, donde cabía un único personaje que dominaba hacia abajo a todo el resto. Lo notable era que ninguno de esos individuos se encontraba en calma, satisfecho con el lugar alcanzado, estando todos en agitado y ansioso movimiento, tratando cada uno de subir al nivel superior al que se encontraba. Para lograr el ascenso, los que se encontraban en cualquier lugar intermedio se hacían empujar desde abajo hacia arriba por sus adeptos, lo que les permitía mantenerse en el lugar alcanzado y tomar impulso para intentar subir al peldaño superior. Pero no les era fácil subir, pues el peldaño de arriba era más pequeño y permitía menos individuos, de modo que desde cualquier lugar en que los políticos estuvieran, trataban de hacer caer a alguno de los que estaban arriba con la intención de que se liberara un puesto, para lo cual lo agarraban de las piernas, de la chaqueta o de cualquier parte que pudieran y lo jalaban hacia abajo hasta botarlo. Sin embargo, hacer caer a uno de arriba no garantizaba que subiera el que logró botarlo, pues todos los de su nivel, al ver la existencia de un puesto vacante, intentaban ocuparlo, por lo cual se entablaba también entre los de un mismo nivel una lucha feroz de unos con otros, a codazos y golpes bajos, ayudados a menudo por los adeptos de abajo que jalaban a los de arriba en cadena. Apenas uno subía hasta ocupar un puesto superior vacante, se desencadenaba sobre él la misma batalla por hacerlo caer, y como el mismo recién ascendido no se conformaba con el lugar obtenido, continuaba luchando de igual modo para seguir ascendiendo. Por eso, los que ocupaban cualquier puesto en un nivel superior estaban siempre atentos para impedir que alguno de abajo se aprestara a ascender. Así, todos luchaban contra todos, los de abajo empujando a los de arriba de su facción y jalando a los de facciones contrarias para hacerlos caer, y todos compitiendo con los del mismo nivel para ocupar los puestos de arriba, aún antes de que quedaran vacantes. Observa, me dijo Dante, cómo cada uno de ellos lucha contra los demás arriba, contra los que están a sus lados y contra los que tienen abajo. Y según se van dando las relaciones de fuerzas entre unos y otros grupos, se desplazan a veces hacia la derecha, otras hacia la izquierda, dan 1 o 2 pasos adelante y luego 1 o 2 pasos atrás, todo ello según les parezca por donde les sea más fácil ascender. De este modo, nunca el entramado político alcanza orden y estabilidad, y a todos los que suben les llega el momento en que son forzados a caer, dándose una lucha política interminable de todos contra todos y de cada uno por subir y hacer caer a otros en la escala del poder. Sí, los conozco bien, comenté.
En esas luchas políticas de cada uno contra todos y de todos contra cada uno, se hacen promesas que no se cumplen, firman pactos a escondidas que después no respetan y emplean las más bajas estrategias, tácticas y artimañas. Estuvimos largo rato mirando, porque era entretenido ver a los políticos luchando unos con otros de ese modo. Pero el juego se repetía siempre parecido, por lo que terminamos aburriéndonos y preferimos continuar nuestro camino. Mientras descendíamos por el sendero en espiral, el ambiente se tornaba cada vez más tenebroso, y si bien las luchas políticas mantenían similar estructura, el comportamiento y las acciones de los combatientes se tornaban cada vez más rudas. Vimos rodar cabezas cortadas por horrendas guillotinas, grupos enteros atravesados por bayonetas, dictadores que imponían el terror, torturando a los de abajo y haciendo desaparecer a los que pudieran amenazarlos. Así lograban mantenerse más tiempo en el poder hasta que caían igualmente asesinados por sus enemigos. La diversidad de casos que observamos fue tan grande que no me detengo a describirlos porque sería demasiado extenso. Y además de solo recordar lo que conocí en ese lugar donde residen las sombras de los políticos, me vienen arcadas y deseos de vomitar. Estación 8. Amistosas confesiones. En cierto momento en que el sendero por donde bajábamos se abrió un poco, dejando un espacio para descansar, mi guía se detuvo, se sentó sobre una piedra y me invitó a imitarlo. Me miró a los ojos y pude ver tristeza en los suyos. Me dijo: yo mantengo cierta consideración por estas gentes que aquí se encuentran sufriendo a consecuencia de la corrupción moral a que fueron llevadas, casi sin darse cuenta, por su participación en la política. Muchos entran en las luchas partidistas movidos por la ambición de poder, pero muchos otros lo hacen por motivos que ni ellos mismos entienden. De estos últimos me compadezco, me confidenció Dante, porque en mi juventud yo mismo fui uno de ellos y participé activamente en la política de Florencia, la ciudad de mis amores. En períodos históricos convulsos y de grandes pasiones populares, es muy difícil que personas sensibles y deseosas de promover el bien en la comunidad de la que forman parte se sustraigan de participar en las luchas políticas. Puede incluso decirse que toman partido ya al nacer en una clase social, en una religión, en una familia, que mantienen tradiciones y compromisos con una u otra causa. Se forma parte de partidos y facciones movidos por fuerzas sociales, psicológicas e incluso inconscientes, con muy poca reflexión personal sobre lo que realmente está en juego. Así fue que me encontré yo mismo envuelto en el conflicto entre los güelfos y los gibelinos que se disputaban el poder en Florencia. Después de conocer algunas victorias, me tocó encontrarme en el campo de los derrotados, lo que significó que fui exiliado y no pude regresar a mi amada Florencia por el resto de mi vida. Al comienzo y por muchos años, viví el exilio como una tragedia, pero finalmente comprendí que aquella derrota política y el largo exilio con que me castigaron fueron en verdad mi salvación, porque me llevaron a dejar la política partidista y a dedicar mi tiempo, mis energías y mi espíritu a las más nobles actividades del pensamiento y la poesía que constituyen el verdadero aporte que realicé a la humanidad. Mientras Dante me narraba su experiencia y pensamiento, sentí que algo profundo nos unía, porque también yo en mi juventud milité en un partido, fui derrotado y viví el exilio, luego de lo cual abandoné la política
y me dediqué a desarrollar el conocimiento y a impulsar procesos sociales, económicos y culturales no partidistas. Me pareció justo confidenciarle de qué modo la derrota y el exilio también a mí me salvaron. Cuando terminé mi relato, Dante se alzó, me tomó fraternalmente de la mano y continuamos conversando hermanados. Haber dejado la política, le dije, no significa que me desentendiera de las grandes cuestiones que afectan a la sociedad. Ver y comprender constantemente las injusticias y las opresiones que los gobernantes hacen padecer a los ciudadanos siempre me ha indignado, y nunca me he resignado ni mantenido indiferente y neutral en las luchas sociales. Al contrario, busqué nuevos modos de acción tendientes a transformar las estructuras, no basados en la lucha política por el poder. Si uno quiere cambiar el mundo, comentó mi maestro, lo primero es convertirse internamente uno mismo. No podemos renovar ni hacer nuevas las cosas sin renovarse y hacerse nuevo uno mismo. Quien esté conforme y adaptado al mundo tal como es, solo puede reproducir y reforzar el estado de cosas existente. Por eso, para transformar la sociedad, hay que cambiar y convertir antes a las personas que han de ser protagonistas de los cambios. Pero, pregunté, ¿puede uno arrogarse el derecho de cambiar a los demás? El problema de la política, acotó Dante, es que pretende cambiar a las personas y a la sociedad empleando el poder. Pero esto implica inevitablemente una forma de dominio. ¿Liberar limitando la libertad? Sin embargo, educar, persuadir parece legítimo, repliqué. Vi a los nobles y al clero inculcando creencias y comportamientos a los vasallos para que continuaran sirviéndolos como súbditos y siguiéndolos como fieles, aseveró mi maestro con un gesto de disgusto. Lo mismo ocurre hoy con la educación pública y con el proselitismo ideológico y religioso, comenté. Tienes razón, uno no tiene el derecho de imponer a otros su propio modo de pensar, de sentir, de actuar. Por lo cual me parece que lo único legítimo es mostrar lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno cree, lo que uno hace, lo que uno vive, y que cada persona tome o deje de todo aquello lo que le parezca. Las obras, querido amigo, afirmó Dante enfáticamente, crear obras y echarlas al mundo. Solo las obras pueden transformar a las personas y a la sociedad. Obras son una idea, un conocimiento, una conversación, una conferencia, una clase, un poema, un libro, un invento. Cuando uno se ha dejado poseer por el espíritu de la belleza, del conocimiento, del bien, las obras brotan con facilidad de la mente, de la imaginación, del intelecto, de las manos. Y las obras que nacen del espíritu actúan por sí mismas. Si una obra es verdadera, buena, bella, hará que las personas y el mundo sean más verdaderos, más buenos, más bellos. Y al revés sucede cuando las obras son dañinas, como lo estás comprobando en este viaje. Hay un nexo íntimo entre lo bello, lo bueno y lo verdadero, pero son cualidades diferentes que en las actividades y obras de los hombres dependen del desarrollo de distintas facultades, estética, ética e intelectiva. Cuando lo bello, lo bueno y lo verdadero se dan juntos y en un alto nivel, sea en una obra de arte, en un poema, en una actividad social, en una investigación intelectual, en una clase en aula, estamos en presencia de algo sublime,
que impacta en profundidad y que trasciende el tiempo y el espacio. Fue para cambiar el mundo que me recluí en el aposento y compuse la comedia. La escribí suponiendo y esperando que quienes la leyeran, la estudiaran y gozaran con ella, se cambiarían a sí mismos al integrar a su mente y a su espíritu la belleza, bondad y verdad que la obra contiene. Puedo asegurarte, le dije, que tu sublime obra ha iluminado a millones de personas, yo entre ellas, y que ha animado a una civilización entera. Dante me miró, sonrió y agregó, pero, ¿sabes? La comedia, mientras fue brotando de mi espíritu y convirtiéndose en texto, me iba transformando a mí mismo. El primero que resulta transformado por una obra es el que la crea. Así, sintiendo a mi maestro como un hermano mayor, continuamos el viaje. Estación 9. Encuentro con Maquiavelo. Habíamos avanzado lo que en la tierra sería no más de 5 cuadras, cuando sentimos pasar por el aire una enorme sombra oscura, cual águila fantasma que revoloteaba sobre nosotros, acercándose y distanciándose una y otra vez, como si quisiera que le prestásemos atención. ¿Quién eres?, le preguntó Dante, comprendiendo que aquel espíritu intentaba hablarnos. Yo te conozco, Dante Alighieri, dijo la sombra, deteniendo su volar y posándose en las ramas altas de un espino. Soy de tu misma estirpe, pues nací y viví en Florencia, terminando mis días en San Casciano. No me conoces, porque nací 1 siglo y medio después de tu fallecimiento. Soy Nicolás Maquiavelo. Tal vez tu acompañante pueda decirte quién fui y explicarte cómo mi influencia, si no en Italia, seguramente sí en todo el mundo, sobrepasa la que tú has tenido sobre los humanos. Este que se atreve a hablarte con tal inaudita soberbia, dije volviéndose hacia mi guía, es reconocido en todo el mundo como el padre y fundador de la ciencia política. Y es verdad que sus libros han ejercido una enorme influencia a lo largo de los siglos que transcurren de la civilización moderna. Pero entiendo que se encuentre ahora relegado en este lugar oscuro, pues ha sido mucho el daño y poco el bien que hizo a la humanidad. Dante lo miró, predispuesto a escucharlo, porque le interesaba todo lo que se relacionara con su amada ciudad de Florencia. Temiendo yo que aquella aparición repentina pudiera hacernos de mal agüero, la increpé, receloso. ¿Cómo te atreves a dirigir la palabra al más insigne poeta y pensador que haya producido no solo la ciudad de Florencia, sino la entera península italiana? Les ruego me presten atención, respondió Maquiavelo en un tono que ahora era humilde y compungido. Estoy obligado, por castigo que me ha impuesto el rey Minos, a confesar una y otra vez mis errores, ante todo ser viviente o sombra que llegue o que pase por este lugar. Habla pues sin dilación y descarga tu conciencia diciendo la verdad, le dijo Dante. Pero resume tus culpas en pocas palabras, pues no tenemos mucho tiempo para escucharte. Así lo haré, sin detenerme en los detalles de tantas afirmaciones erróneas o discutibles que deslicé en mis escritos, porque sería muy extenso el relato y veo que tenéis premura, y con razón, por salir de este círculo infernal en que nos encontramos. Confesaré, pues, mis errores esenciales, comenzando por el más grave de todos, que fue haber fundado una ciencia de la política
para los poderosos, los príncipes, las élites, los gobernantes, en vez de haber elaborado una ciencia política para educar al pueblo. Pecado aún más perverso cometí, porque mis lecciones estaban dirigidas a enseñar a los poderosos cómo dominar al pueblo de modo eficaz y permanente, en vez de enseñar a los oprimidos cómo liberarse de sus opresores. Pues estaba yo consciente, como lo escribí en El Príncipe, de que en cualquiera ciudad hay dos inclinaciones diversas, una de las cuales proviene de que el pueblo desea no ser dominado ni oprimido por los grandes, y la otra de que los grandes desean dominar y oprimir al pueblo. Y yo tomé partido decididamente por los grandes, enseñándoles cómo dominar y oprimir al pueblo. Dante no se contuvo y con pasión comentó con el dedo acusador dirigido a la sombra de Maquiavelo: ese, sin duda, es un pecado horrible, vergonzoso, que no tiene perdón de Dios, como no lo tiene nadie que ponga el conocimiento al servicio del mal. Después lo conminó a continuar su confesión. Soy también culpable, dijo el penitente, de haber con mi ciencia promovido la fundación de los estados modernos desde arriba hacia abajo, en vez de hacerlo desde la base del pueblo hacia arriba. Propuse que los estados debían constituirse mediante el ejercicio del dominio y la violencia, llegando de ese modo a la organización de estados nacionales cuya fortaleza reside en la fuerza de los gobernantes y en el temor de los gobernados. Ciertamente era y es posible crear el orden social desde abajo hacia arriba, como una comunidad de comunidades, pero mi ambición por obtener el favor de los poderosos me llevó a desestimar el recto orden de las cosas. Esta vez fui yo quien levantó contra Maquiavelo el dedo acusador, increpándolo. Los estados nacionales modernos han llegado a ser verdaderos monstruos voraces que concentran el poder y la fuerza y mantienen a los pueblos subordinados mediante el triple ejercicio de atemorizarlos y castigarlos, de mantenerlos permanentemente sujetos a la dictación de nuevas leyes y regulaciones y de otorgarles pequeños beneficios que llevan a los ciudadanos a ser agradecidos de aquellos que los mantienen en la dependencia. Tienes razón, confirmó Maquiavelo, no sé si compungido u orgulloso, pues esos mismos tres procedimientos para que los poderosos mantengan y aseguren su poder, los receté con todo detalle y acuciosidad en mis libros. Al ver que Maquiavelo parecía haber terminado su confesión, me atreví a conminarlo a continuar. No has terminado de confesar tus culpas, le dije. Tú enseñaste que el fin justifica los medios, y eso es un error moral. En eso te equivocas, replicó Maquiavelo. No encontrarás en ninguno de mis escritos esa afirmación que constituye un juicio de naturaleza ética, que puede ser verdadera o falsa y que en todo caso se puede discutir. Mi delito fue otro, y peor, fundar una ciencia política que no deja espacio para los juicios éticos ni para la consideración de los fines. Enseñé que la política debe prescindir de la ética, y es la ética la que hace referencia a los fines que puedan o no justificar a los medios. En toda mi enseñanza a los gobernantes, y es por cierto una culpa aún mayor que me veo obligado a reconocer ante ustedes, partí siempre de la premisa de que el único objetivo de la política es la conquista y la conservación del poder, sin interesarse por los fines que deban buscarse cumplir. Toda mi teoría se refería a los medios necesarios para conseguir, mantener o ampliar el poder. Por eso escribí
que el gobernante debía actuar sin ética cuando fuera necesario para afirmar su poder, y nunca siquiera pensar en el deber ser, sino atenerse exclusivamente a los hechos. Me veo obligado a confesarlo con las mismas palabras con que en mi tiempo lo escribí. Hay tanta distancia entre saber cómo viven los hombres y saber cómo deberían vivir, que el que para gobernarlos abandone el estudio de lo que se hace para estudiar lo que sería más conveniente hacerse, aprende más bien lo que causará su propia ruina que lo que debe preservarle de ella. Supuesto que un príncipe que quiera hacer profesión de ser bueno, lo que hace es caminar hacia su ruina. Es pues necesario que un príncipe que desea mantenerse en el poder aprenda a no ser bueno y a servirse o no servirse de esa facultad según que las circunstancias lo exijan. Y en otro lugar, aconsejé claramente que la política debe realizarse sin ética, sin virtudes y sin religión. Un príncipe, y especialmente uno nuevo, que quiera mantenerse, debe comprender bien que no le es posible observar lo que hace virtuosos a los hombres, puesto que a menudo, para conservar el orden en un estado, está precisado a obrar contra su fe, contra las virtudes de la humanidad, de la caridad y aún contra su religión. Su espíritu debe estar dispuesto a volverse según que los vientos y variaciones de la fortuna lo exijan de él, y como le he dicho más arriba, a no apartarse del bien mientras lo pueda, pero a saber entrar en el mal cuando hay necesidad. Cállate ya, le dijo Dante con molestia, ya te hemos escuchado bastante. He comprendido por qué este círculo al que vienen a caer los políticos ha crecido tanto y llegan aquí por miles. Y estoy comprendiendo también por qué la civilización moderna a la que deberá regresar mi pupilo se encuentra en el estado calamitoso en que está. Vete ya y anda a buscar a otros ante quienes confesar tu maldad. Ténganme piedad y permítanme una última confesión para que no quede trunca mi penitencia. Habla pues, pero directamente y sin largos discursos ni citas de tus obras, concedió Dante. Diré entonces mi error de una vez, empleando las mismas palabras que dejé escritas, que todos los hombres son malos por naturaleza, que son siempre malos, a menos que se los obligue a ser buenos. Son ingratos, volubles y disimulados. Mientras les haces el bien y no les pide nada, te son adictos, pero se rebelan si los necesitas. Sobre este error antropológico fundé la ciencia de la política, de modo que ésta no se orienta a mejorar interiormente a las personas, sino a someterlas mediante leyes y castigos, haciendo que realicen la voluntad del gobernante en base al temor. Yo me quedé pensando que esa perversa comprensión del ser humano explica que los políticos de todas las tendencias desplieguen y mantengan siempre activa alguna campaña del terror, con la cual inducen a los ciudadanos a que acepten mantenerse subordinados, poniéndose ellos como los únicos que les pueden ofrecer protección y seguridad. Me volví hacia Dante y le dije, ya no quiero continuar escuchando a esta sombra maligna que tanto mal ha hecho a la humanidad. Con un amplio y firme movimiento del brazo, mi maestro ordenó al espíritu de Maquiavelo desaparecer, y pude sentir el viento helado que produjo la sombra maligna al emprender el vuelo. Estación 10. Conversando con Dante sobre el amor y el sexo.
Continuamos avanzando por el escarpado sendero a cuyos costados se abrían las cavidades de los distintos tipos de condenados. Dante caminaba a mi lado en silencio. Noté que su rostro, habitualmente vivaz y exultante en su viril belleza, estaba sombrío, dejando entrever tristeza y melancolía. Le pregunté compasivo: ¿qué te sucede, amigo Dante, que te noto enternecido? ¿Qué tristeza se esconde tu silencio y tu rostro alicaído? Se volvió hacia mí después de pasar el dorso de su mano sobre sus ojos húmedos de lágrimas retenidas. Luego, evitando mirarme a los ojos y volviendo su rostro hacia el camino, me explicó: sucede que en el próximo círculo de los condenados me encontraré con dos viejos amigos, poeta él y ella aficionada al canto lírico, que sufren la desventura del infierno en el círculo de la lujuria, que será nuestra próxima parada. Como Dante guardó silencio, comenté para animarlo a que me abriera el secreto de su tristeza. ¿La lujuria? Hace años que no escuchaba esa palabra. Tal vez no sabes que en mi tiempo el sexo y sus placeres, cualquiera sea el modo de experimentarlos, no son considerados vicios mientras sean practicados privadamente y con el consentimiento de los participantes. ¿Puedes contarme la historia de esos amigos con los que vamos a encontrarnos? Dante me miró extrañado, dándome a entender con una divertida sonrisa que no creía que fuera cierto lo que le había dicho sobre la manera de concebir el sexo en la actualidad del mundo. Pero enseguida, volviendo a mostrarse compungido, me contó la historia de los dos amantes que tan triste lo ponían. Ellos se amaban con amor dulce y puro, o como mejor puede decirse, estaban poseídos por el espíritu del amor. No sé si tanto como era y es todavía y será por siempre mi amor por Beatriz, pero el de ellos era mutuo y feliz, no como el mío, que no fue correspondido. Paseaban juntos, cantaban y leían dulces historias de amor. Buscaban en todo recuperar la belleza, pero se dejaron llevar una tarde por la pasión de los sentidos. Recuerdo exactamente las palabras con que ella, sollozando, nos confesó a Virgilio y a mí las circunstancias en que se produjo su desvío. Una tarde, nos dijo, por entretenernos, leíamos la historia de Lanzarote. Estábamos solos y con frecuencia nos mirábamos amorosamente durante la lectura. Con los pasajes más apasionados se encendían de rubor nuestras mejillas, pero manteniendo siempre el recato. Cuando llegamos al pasaje en que Lanzarote fue vencido por el amor y apagó con un beso la sonrisa de su amada, mi poeta enamorado, trémulo de pasión, imitó al caballero de la novela y me dio un beso en la boca. Aquella tarde ya no leímos más. Dante guardó silencio y me miró, esperando que dijera algo. Solo atiné a preguntar: ¿y eso les hizo merecer el infierno en que se encuentran? Sucedió que pocos días después murieron, sin haberse confesado. Pero un castigo así es de una injusticia mayor, diría que infinita si proviene del juicio de Dios. Dante guardó silencio, sin atreverse a emitir un juicio sobre lo que en su época enseñaba la Iglesia. Luego de sentarnos sobre unas grandes piedras a la orilla del camino, me contó cómo aquellas creencias enturbiaron su juventud con remordimientos, desasosiego e inquietud. Dante me habló de su amor espiritual por Beatriz
que comenzó cuando apenas tenía 9 años. Fue un amor de solo miradas y sonrisas a distancia y al pasar. Un amor que impregnó su alma de poesía y elevado espíritu. Pero ese amor divino no le impidió experimentar con ardientes pasiones el amor profano con gentiles damas que formaban una corte de admiradoras del alegre y libertario grupo poético formado alrededor de su amigo Guido Cavalcanti, al que fue invitado. Allí se cantaban y se contaban unos a otros los amores que les embriagaban los sentidos. Me habló Dante del origen de su infidelidad, pues no queriendo enturbiar su amor por Beatriz hablando de ella con sus amigos, decidió encontrar una mujer que fuera como pantalla de su verdadero amor. Todo comenzó en una iglesia, habiéndose sentado en un lugar desde el cual podía mirar y admirar a Beatriz. En línea recta, entre ella y yo, me explica, estaba sentada una hermosa mujer de muy agradable aspecto, que me miraba con frecuencia, maravillada de mi propio mirar, porque creyó que mis ojos se orientaban hacia ella. Ahí comenzó una relación de la que me arrepiento. Mis amigos creyeron que yo estaba enamorado de ella, y yo les dejé creer eso fingiendo amor. El relato triste de Dante continuó informándome que aquella aventura llegó a oídos de la dulce y honesta Beatriz, que desde entonces no volvió a mirarlo, y que incluso en cierta ocasión le pareció que se reía de él con sus amigas desdeñosa. Cuando aquella mujer pantalla y defensa del verdadero amor debió partir de Florencia, Dante pasó de una relación a otra, sin quedar nunca satisfecho y terminando siempre con remordimientos por su infidelidad con la mujer que amaba y consigo mismo. Llegó a enfermarse, deprimido y melancólico, pasando días y noches enteras pensando en la fragilidad de la vida y del amor, y en la muerte inevitable. Me dijo que cuando Beatriz falleció a los 24 años, él experimentó una transformación espiritual profunda que se manifestó no solo en su vida, sino aún más hondamente en su poesía. Pero hasta ahí dejó Dante el relato, pues no hubo modo de hacer que continuara su confesión, por más que yo lo incentivé, relatándole mis propias aventuras y desventuras juveniles. Mi guía se puso de pie y reemprendió la marcha. En el lugar al que vamos a entrar, me explicó, los internos padecen en 2 niveles. Abajo hay un fango oscuro, donde se retuercen y frotan unas contra otras las sombras de los pervertidos, violadores, pedófilos, masoquistas, estupradores, acosadores, engañadores y todos los que se dejaron llevar por la lujuria y el sexo descontrolado y sin amor. Por el aire revolotean en parejas, como mis amigos el poeta y la cantante, o solitarios, todos los que fornicaron por amor o simplemente llevados por el deseo o la pasión sin dañar a nadie. Pero todos sufren el castigo por haberse dejado llevar por los deseos del cuerpo sin respetar las normas y exigencias establecidas por la Iglesia. No quise decir nada, malhumorado por lo que me parecía tan injusto castigo de algo que está en la naturaleza humana y que no entiendo que sea regido por una institución que, como todos saben, predica pero no practica. Así fue que entramos en silencio al círculo en cuestión. Lo que allí vi fue en verdad alucinante. La cavidad estaba oscura y se escuchaba un fuerte bramido, como en alta mar, en mitad de una tormenta. Un hediondo charco de barro e inmundicias del tamaño de una gran laguna, surcado por oleadas de excrementos que se deslizaban en distintas direcciones, era el ambiente donde se revolcaban y frotaban unos contra otros
una infinidad de cuerpos deformados, cuyos órganos sexuales viscosos y anormalmente grandes se tensaban y aflojaban en sucesión frenética. No soportando una visión tan angustiante, me volví hacia donde se encontraba el maestro. Lo sorprendí mirando hacia lo alto, donde transitaban lentas, oscuras nubes, sin que apareciera sombra alguna de amantes pecadores. Dante volvió la mirada hacia uno y otro lado, y comprendí que esperaba encontrar a sus antiguos amigos, el poeta y la cantante lírica, que no aparecían. «Te reconozco», escuché decir a una voz ronca, y volviéndome en la dirección de donde provenía, vi una figura imponente que imaginé se trataba del regente del lugar. «Tú eres Dante, que hace 7 siglos nos visitaste y en este mismo lugar tuviste un largo diálogo con una pareja de jóvenes amantes». «Sí, soy yo», respondió el maestro. «Con ellos espero encontrarme nuevamente y aliviar su dolor, escuchándoles confesar su desgracia». «Ya no están aquí», respondió el regente. «Este lugar ya no es como antes. Les relataré algo sorprendente en grado sumo, que sucedió hace ya bastante tiempo». «Te escucho con atención», le dijo Dante en un tono de voz que denotaba la ansiedad y la esperanza que lo embargaban. «Fue una rebelión, como nunca se había visto algo semejante en este mundo de las sombras», explicó el regente. «Una revolución incontenible, una sublevación multitudinaria, un alzamiento formidable, en que participaron todas y todos los residentes que no estaban atrapados en la ciénaga viscosa de allá abajo. El amor es más fuerte, fue la consigna que empezaron a corear las primeras parejas de amotinados escondidos entre las nubes. El amor y el sexo unidos jamás serán vencidos, fue el grito que voceaban al anochecer de cada día las multitudes que se juntaban en bandadas innumerables y que no podía yo reprimir porque mis propias huestes se sumaban al desenfreno general. Aparecieron diversas facciones de heterosexuales, homosexuales, bisexuales y una notable gama de variantes que pregonaban el amor libre, el poliamor, el amor y el sexo sin barreras. Fue tan poderoso el movimiento que agitando todos al unísono sus brazos, les aparecieron alas y elevándose por encima de las nubes, emigraron, nadie sabe hacia dónde. Yo solo sé que nunca regresaron a este lugar de tristeza y sufrimiento. Es todo lo que puedo contarles, de modo que no busques ni esperes aquí encontrar a aquella pareja de jóvenes amantes». Y diciendo esto, el regente desapareció sin permitirnos pregunta alguna. Dante permaneció pensativo un largo rato, hasta que finalmente explotó en una alegre carcajada y agitando los brazos en alto, pareció despedirse de sus viejos amigos. «Ya nada tenemos que hacer aquí», me dijo, animado, y emprendió la salida, dando saltos de danza y cantando un poema que compuso en su juventud licenciosa. «Todos mis pensamientos hablan de amor y son estos tan variados que uno me hace desear su potencia, por otro, enloquecido argumento sus valores, otro me lleva a esperar sus dulzuras, otro me hace llorar con frecuencia. Solamente concuerdan en pedir compasión, temblando de miedo en el corazón. Por eso, yo no sé cuál de ellos escoger, y queriendo hablar, no sé qué decir. Así me encuentro errático en amores, y puesto que con todos ellos quisiera concertar, conviéneme apelar a mi enemiga, la señora Piedad, que me defienda».